Ahora sí, voy a la palabra. Vamos a continuar con Hebreos capítulo 3. La semana pasada el pastor Víctor Brizuela nos compartió una buena parte de Hebreos capítulo 2 y él nos habló acerca de la superioridad. Venimos hablando acerca de la superioridad de Cristo en todo, ¿sí? El autor de Hebreos muestra que Cristo es superior a todo lo que los judíos habían visto o habían escuchado, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Cristo supera absolutamente todo lo que nosotros podemos haber escuchado y todo lo que nosotros podríamos haber visto en nuestra vida. Seguramente has pensado o podés pensar en los momentos más felices de tu vida. Aquellos que son padres dirán, el momento más extraordinario, más feliz de mi vida fue en el momento en el cual vi por primera vez a mi hijo, a mi hija. Tal vez otras personas que no son padres dirán, bueno, el momento más hermoso en mi vida fue el momento en el cual pude cumplir un deseo que tenía, por ejemplo, recibirme en mi carrera o comprar mi casa o comprar un auto, cosas que me dieron, por así decirlo, un cumplimiento en los deseos que tenía. Pero si pensamos estrictamente en lo que la Biblia dice y en lo que deberíamos sentir, no debería haber mayor regocijo en nuestra vida o no debería haber un momento más feliz y extraordinario en nuestra vida que en el momento en el cual entendimos, comprendimos el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio supera, hermanos, y debería superar absolutamente todo lo que nosotros podemos llegar a sentir por cosas de este mundo. Porque el Evangelio trasciende este mundo, va mucho más allá de este mundo. Todo lo que vos pudiste recibir en tu vida en general como bendición, en realidad es consecuencia de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Es consecuencia del Evangelio. Si pudiste disfrutar en tu vida, de hecho, una noticia, si hoy podés respirar, si hoy podés estar de pie o sentado en tu caso, es porque Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Hay veces nosotros tenemos la idea de que solamente el beneficio que tenemos es la eternidad. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que Dios por medio de Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. El otro día hablaba con una persona particularmente, no voy a decir el nombre porque va así, pero hablaba con una persona y me decía, nosotros fuimos en realidad la promesa que tenemos que vamos a sufrir. Y en realidad, hermanos, eso es una verdad a medias, ¿sí? Porque nosotros nos gozamos en Cristo. Nuestra vida es una vida de gozo. Quien vive una vida de peso constante y una vida de depresión y una vida de tristeza es porque la luz de Cristo no ha brillado todavía en su corazón. Nosotros no vivimos en tristeza, nos gozamos en Cristo. ¿Dónde podemos ver, de hecho, en el contexto de la carta de los Hebreos, vemos esto? Los cristianos iban al Coliseo romano y uno diría, pero están yendo a la muerte. ¿Cómo irías a la muerte? Imagínate esto. ¿Cómo irías a la muerte? Nunca voy a olvidar cuando terminé de ver una película de un autor que amo, Dietrich Bonhoeffer, un teólogo que fue pastor en la Segunda Guerra Mundial y literalmente Hitler lo mandó a matar. Pero no voy a olvidar cuando vi su película, soy fan de él, así que tengo sus libros, pero también cuando vi que estaba su película en YouTube, la vi unas 10, 15 veces por lo menos. Y en un momento Bonhoeffer, luego de haber estado preso durante varios años, no varios años, un par de meses, entonces antes de la caída de Hitler manda específicamente a él, o sea, a Bonhoeffer, a la horca. Y en un momento se ve en el final de la película a Bonhoeffer caminando y dice él, o una frase media parecida, dice, ahora comienza mi vida. ¿Cómo una persona puede ir a la muerte con gozo? ¿Cómo una persona puede ir hacia una horca con gozo? Bueno, hermanos, porque esa persona ha comprendido el verdadero gozo de Cristo. Ahora, mi pregunta es,
con lo que vamos a ver hoy. ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está mi gozo en mi vida, en tu vida? Bueno, Fernando, me gozo en el Mundial. Empieza el Mundial y voy a gozar. Bueno, yo también, hermano, voy a gozarme. Pedí mis vacaciones y no voy a mentir. O sea, voy a ver todo el Mundial. ¿Sí? Hasta el partido de Qatar contra China. No juega China, pero lo voy a ver. Me encanta el fútbol. Es una de mis pasiones. Pero pregunto, ¿acaso hay algo que pueda ser para mí un mayor gozo que la persona de Cristo? Si eso ocurriría, entonces mi nombre de cristiano debería ser puesto en tela de juicio. En el capítulo 3, el autor de Hebreos nos va a mostrar, a guiar acerca de cómo deberíamos vivir nosotros diariamente, cotidianamente en nuestra vida. Seguramente estarás preguntando, ¿cómo puedo hacer entonces, Fernando, en mi vida cotidiana para vivir gozándome en Cristo? Porque seguramente alguno pensará, casi ninguno, porque yo sé que todos están elevadísimos en su espiritualidad, estoy seguro de eso, pero algún carnal debe haber por ahí y debe decir, pero Fernando, ¿cómo se puede hacer esto? Porque yo vengo los domingos y alabo al Señor y canto al Señor y disfruto de la adoración, disfruto de la lectura de la palabra, pero lo cierto es que el lunes yo me meto en mi vida y empiezo a caminar en mi vida y cuando me quiero acordar estoy muy lejos del gozo en el Señor. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, hermanos, la clave la da el autor de Hebreos y es demasiado sencilla. Es muy sencilla. ¿Cómo podemos nosotros gozarnos incluso en el medio del dolor y sentir esa satisfacción, ese sentimiento de estar o ser realizados en Cristo? El autor de Hebreos da esta frase, pequeña frase, y es por así decirlo, la clave de toda la carta a los Hebreos. Es en el versículo 1, considerad a Jesús. Considerad a Jesús. ¿Alguna vez has sentido el momento en tu vida en el cual estás sentado o parado en algún lugar y tu corazón siente que es el lugar en el cual más ha disfrutado en la historia de tu vida desde que naciste hasta ese momento? ¿Sentiste alguna vez eso? Una vez, hace algunos años, estaba en mi país preferido. Quien me conoce sabe qué país es, Brasil. Y recuerdo que estaba en el mar, amo el mar. Era el atardecer de Bucios, una ciudad hermosa en Río de Janeiro, el lugar más lindo del mundo. Y de repente tomé una tabla que tenía y empecé a ver que todos los surfistas agarraban sus tablas y salían corriendo para la playa. Entonces yo agarré y dije, yo quiero ir para allá también, agarré una tabla y me fui y seguí a todos ellos. Hermanos, en un momento, luego de pasar algunas olas, el mar empezó a aquietarse. Yo me senté en la tabla y literalmente era una cantidad de personas subidas a sus tablas, mirando el sol caer detrás de los morros, con las olas por delante, y fue el momento exacto, de verdad, esto es así, fue el momento exacto donde dije, wow, esto es vida. ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Comiste alguna comida que vos dijiste, wow, comí hasta no poder? Esto es vida. ¿Vieron esa frase que a veces aparecen en las películas? O estás en un lugar específico, o estás con la persona o una persona específica y vos decís, estar con esta persona, esto es vida. Bueno, a mí me pasó eso en esa playa y yo dije, wow, qué lugar extraordinario, qué lugar hermoso. Esto es vida. Disfruté ese momento, me quedé sentado ahí bien al fondo del mar, en la tabla, hasta que el sol se escondió y volví.
Hermano, eso significa disfrutar. Eso significa lo que el autor de Hebreos nos va a relatar, nos va a decir. Debemos considerar a Cristo, y esto es ni más ni menos que sentarte en tu tabla de la vida y observar detenidamente todos los detalles que en él hay, que en la postal hay. He estado en otros lugares que amo. Me encantó visitar mi país también, es mi segundo país favorito, Argentina. Y he estado en lugares extraordinarios. Recuerdo una vez estuve en Purmamarca, en el norte, y era increíble, ¿no? Sacar una foto y era lo mismo. Y uno mira los detalles y se detiene, y hay veces seguramente te ha pasado y vos decís, pero ¿qué hacen esas personas mirando, observando? Hay personas que les encanta el arte y vos lo ves delante de un cuadro y ellos dicen, wow, mirá lo que es eso. O personas que les gusta la música. Seguramente a Paula no va a decir, bueno, a mí no creo que diga, ay, esto es vida, mirando el mar o el atardecer, pero seguramente escuchando una buena banda de música, su satisfacción será, wow, igual que Lucas, ¿verdad? ¿O no? Igual la playa también, ¿no? Sí. Pero hay momentos, hermanos, donde debemos o donde consideramos, y de la misma manera la Biblia, el autor de Hebreos nos dice, debemos considerar a Jesús, debemos detener nuestra vida y observar lo grandioso que es el Señor. Ahora, en el capítulo 3, versículo 1, hay una conexión con lo que el autor de Hebreos viene diciendo en el capítulo 2. Leemos en el versículo 17 del capítulo 2, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios le atañen, para hacer propiciación por los pecados. ¿Dónde está Javier? De su pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es el contexto. Ahora el autor de Hebreos dice, ok, ¿entendiste eso? ¿Podés entender de que Cristo es tu hermano mayor, que Él se hizo hombre, se encarnó? No solamente para morir en la cruz, sino que Él también, miren qué increíble, Cristo se encarnó para sentir literalmente lo que vos sentís y lo que yo siento en el medio de la tentación. Él no pecó jamás, sin embargo, Él fue tentado, hermanos. Y Cristo se hizo hombre para transformarse en nuestro sumo sacerdote. Cristo se hizo hombre para tener misericordia de nosotros. ¿Cómo alguien podría tener misericordia de pecadores, personas tentadas por el pecado, si jamás hubiera sido tentado? Imposible. Pero Cristo fue tentado en todo, entonces por eso Él tuvo misericordia de nosotros. Él fue nuestra propiciación. Él llevó el pecado de su pueblo. Tus pecados y mi pecado, Cristo lo llevó en sus espaldas en la cruz del Calvario. Él fue tentado, Él sufrió en la cruz. Pero eso, hermano, lo hizo poderoso para socorrernos a nosotros. Ahora, por tanto, si comprendes esta verdad en que Cristo se hizo hombre y crees en tu corazón de que Cristo se hizo hombre y confías en la promesa de que Él es nuestro sumo sacerdote y que Él tiene y ha hecho misericordia con vos, que Él es fiel, entonces ahora hay una promesa y una exigencia para vos. La promesa es que ahora, si crees esto, sos contado con los santos. Por tanto, hermanos santos. En otras palabras, eso es lo que te ha dado el carnet para poder ingresar. Tu pasaporte es la fe. La fe es el pasaporte que presentás.
como Ana presentó, ¿no? En estos días que llegó desde Brasil, presentó su pasaporte. Señora, puede entrar. Ana, puede entrar. Nuestro pasaporte es la fe. Cuando nosotros tenemos fe en la obra redentora de Cristo, entonces ahora somos contados como los santos de Dios. Somos llamados a participar de este llamamiento celestial. Pero hermanos, nos veríamos tentados como creyentes a decir, ok, ya soy parte del pueblo, ya he sido partícipe del llamamiento celestial, así que, Pancho, me quedo en mi casa. Qué tentación, ¿verdad? Sin embargo, vemos que no es lo que la Biblia dice. Hermanos, el ser llamados santos en la palabra de Dios, en la Biblia, como cristianos, el ser partícipes del llamamiento celestial, como siempre digo, no es solo beneficio, sino que también hay muchas exigencias. El autor de Hebreos nos dice que nuestra mayor exigencia como cristiano debe ser considerar a Jesús. ¿Cuánto tiempo consideras a Cristo en tu vida cotidiana? Yo habitualmente escucho personas que dicen, pero no entiendo la palabra de Dios, me cuesta comprender la Biblia. Me cuesta entender algunas doctrinas que ustedes a veces hablan. Me cuesta entender mi vida, que a pesar de que vengo a la iglesia, vengo y estoy, mi vida sigue siendo un desastre. O sea, ¿qué está pasando? Hermano, lo que está pasando es que literalmente lo que la Biblia dice es que no estás considerando a Cristo. Estás viviendo una vida de religión. Y aunque vengas los domingos, domingo tras domingo, aunque participes en todos los discipulados, aunque seas parte de la iglesia, si no consideras a Cristo, entonces tu vida jamás será transformada. Solamente la consideración, el hecho de observar a Cristo puede transformar nuestra vida absolutamente, hermanos. Ahora, ¿qué debemos considerar de Cristo? El autor de Hebreos nos va a llevar nuevamente a Levíticos. ¿Por qué a Levíticos? Porque si hay un personaje en el Antiguo Testamento en el cual el pueblo de Israel toma como mayor autoridad, ¿quién es? Moisés. Abraham y Moisés. Ahora, el autor de Hebreos nos va a mostrar que nuestro Señor Jesucristo es mayor a Moisés. Seguramente el judío que estaba viéndose tentado a volver a la ley hubiera dicho, bueno, no es tan malo lo que voy a hacer. Y hermanos, si nosotros lo vemos y consideramos y empezamos a buscar algunas excusas, diríamos, bueno, en realidad no es tan malo. Volverse a la ley significa volverse a la palabra. Estamos de acuerdo que Levíticos es parte de la palabra de Dios, ¿verdad? No está tan malo considerar el Antiguo Testamento. Hermanos, no se trata de eso, se trata de cómo tu corazón está observando a Cristo. ¿Cómo consideramos a Cristo? ¿Por qué el Antiguo Testamento es importante para nosotros? Porque exalta a la persona de Jesucristo, eleva a la persona de Cristo por encima de todo lo conocido. Eleva a la persona de Cristo por encima de la revelación. Eleva a la persona de Cristo por encima de la ley. Eleva a la persona de Cristo por encima del sacerdocio antiguo. Eleva a la persona de Cristo en su sacrificio. Eleva a la persona de Cristo en su sacerdocio por nosotros. Y eleva a la persona de Cristo como apóstol de Dios. Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.
porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Pero acá hay otra exigencia. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Dos exigencias que encontramos en el hecho de considerar a Cristo, de mirar a Cristo. Primero, no es una mirada pasajera. No puedo mirar de una manera pasajera a la persona de Cristo. Debo considerar. La palabra considerar significa detenerse para observar detenidamente. Hay veces que estoy viajando a algún lado, seguramente te ha pasado, en un micro, me ha pasado varias veces de ir en un micro y ver algunas postales hermosas. Esto ya es en Argentina, ¿sí? Y de repente uno mira y quiere como decir al chofer, ¡hey, frená! O sea, para un poco la velocidad, mirá lo hermoso que es ese lugar. Mirá qué hermoso lugar, o sea, quiero que te detengas, por favor, porque quiero mirar, quiero observar. Alguna vez viajamos a la cordillera de los Andes y de repente había postales extraordinarias, pero quien ha viajado alguna vez a altas montañas sabe que lo que uno paga es para estar arriba de una combi, nada más. O sea, no se puede bajar. Vas y vas mirando y decís, pará, o sea, ese lugar es lindo, pero sigue. Llega hasta el Cristo Redentor y vuelve y otra vez, solamente ruta y mirando postales tremendas, pero el transporte no para. Bueno, justamente esto es lo que el autor de Hebreos no dice que debemos hacer. El autor de Hebreos dice que debes bajar de tu combi, debes bajar del colectivo, sentarte ahí, perdón lo que voy a decir, pero hacerte un buen mate, ¿sí? Comprar unas buenas facturas y quedarte ahí por un buen tiempo. Quedarte ahí. Mirar. Ver los detalles. Estar pendiente. Cristo es llamado en este capítulo apóstol. ¿Alguna vez consideraste a Cristo como apóstol? ¿Habías escuchado alguna vez esta idea de que Cristo es apóstol? Habitualmente nosotros cuando hablamos de apóstol, ¿a quién hacemos referencia? Pablo, Pedro, Juan. A ver, alguien que diga los 12 apóstoles, por favor. Lo está haciendo en canto porque así se lo enseñaron. Bien. Cuando nosotros pensamos en apóstoles, lo primero que pensamos es en aquellos hombres que siguieron a Jesús y que habían sido comisionados por el Señor para una obra particular. ¿Cuál era la obra que tenían o que debían hacer los apóstoles? ¿Cuál era la obra? Está bien, podría ser predicar el Evangelio, pero hay una obra en la cual distingue al apóstol. ¿Cuál es? ¿Cómo? No, una obra particular. Hermanos, por esto hoy no hay apóstoles. Ser testigos, exactamente.
los apóstoles eran testigos de la persona de Cristo. Ellos habían caminado con Jesús, habían visto a Jesús, habían tocado a Jesús, a tal punto que uno de ellos puso su oído en el pecho de Jesús y escuchó los latidos del corazón. Y ellos ahora dan testimonio que Jesús es real y fue real y resucitó al tercer día y fue subido a los cielos. Hermanos, si nosotros no hubiera sido por los apóstoles, no sabríamos esas verdades, no conoceríamos el Evangelio. Eso hicieron y eso es el mensaje de un apóstol. Ahora, la palabra apóstol significa enviado. Cristo fue enviado por el Padre, comisionado por el Padre para hacer una obra perfecta. ¿Alguna vez pensaste esto? Cristo comisionado por el Padre, enviado por el Padre. ¿Lo pensaste alguna vez? Bueno, en Juan capítulo 1 encontramos la obra de encarnación de Cristo. Y no es la ciudad de encarnación, la obra de encarnación. Cristo, siendo Dios, descendió de los cielos, se hizo hombre y Él aceptó en su propia voluntad venir a salvar pecadores. Ahora, Cristo no solamente obedeció en ser enviado por Dios y aceptó el hecho de ser enviado por Dios, sino que también Él se formó o se constituyó como nuestro sumo sacerdote. Hermanos, en otras palabras, Él se hizo parte de nuestro pueblo. Cuando Moisés fue llamado, Moisés actuó antes del llamamiento de Aarón como sacerdote del pueblo. Moisés fue quien se presentó ante Dios cuando Dios dijo: voy a destruir a este pueblo y voy a hacer un nuevo pueblo. ¿Recuerdan? ¿Y qué dijo Moisés? Señor, no lo hagas. En otras palabras, Él se puso frente a Dios para pedir por el pueblo. La tarea del sumo sacerdote, lo vimos hace 2 domingos atrás, era ni más ni menos que presentarse ante Dios para pedir por el pueblo. Habitualmente hoy nosotros escuchamos una palabra que parece sinónimo de oración. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? ¿Qué palabra se utiliza habitualmente, hermanos? Vamos a interceder por tu vida. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Alguna vez intercediste por alguien ante el Señor? ¿Lo hiciste? ¿Sí? Bueno, te digo que no podés. Hermanos, ya tenemos un intercesor, pero yo voy a interceder. Pero la Biblia no dice que vos debés interceder por nadie. De hecho, hermano, perdón que te lo diga así, pero vos no podés interceder ni por vos mismo. Yo no puedo interceder ni siquiera por mí mismo. Hermano, lo que la Biblia dice es que Cristo se constituyó como nuestro intercesor ante el Padre. Dios lo ha enviado a Cristo para ser nuestro intercesor, sumo sacerdote de nuestra fe. Cristo, hermanos, fue fiel en tomar esta obra. Ahora, algunas cosas que dice el autor de Hebreos ahí en cuanto a Cristo y debes considerar. Hermano, debes considerar la fidelidad del que lo designó. Perdón, al que fue asignado, o sea, la fidelidad de Cristo. Moisés fue fiel en su obra, pero Cristo fue más fiel. Moisés no fue enviado a la muerte, Cristo fue enviado a morir por pecadores. Y aún así, Cristo dijo: voy a ir. Jesús debe ser considerado también como digno de más gloria. Moisés tomó la palabra de Dios, el mandato de Dios, y a pesar de que dudó, él obedeció a Dios. Sin embargo, Cristo, pudiendo en su gloria
haberse valido de cualquier otra cosa para salvar a hombres y mujeres pecadores, Él aún, a pesar de su posición, decidió venir y hacerse hombre. Moisés fue un constructor. El apóstol Pablo dice y da esta idea en la carta a los Corintios, aquellos que edifican la casa. Moisés fue un constructor, como Pablo fue un constructor, como Pedro fue un constructor. Pero hermano, la promesa de nuestro Señor y lo que nuestro Señor dice es que Él es el hacedor de la casa. Ahora, no solamente Él es el hacedor de la casa, sino que Él es el dueño de la casa. Pero también, hermanos, no solamente debemos considerar la fidelidad de Cristo, sino que debemos considerar el servicio de Cristo. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se había de decir más tarde, pero Cristo fue fiel, dice el autor de Hebreos, como hijo. Pensando en lo que hoy decía a la mañana, hace un rato, ¿qué obligación tenían los hermanos que ayer sirvieron en el casamiento? Si yo le preguntara a Felipe o a Yasmín cuántas veces han hablado con Ariel, posiblemente, o tal vez, la respuesta sería, la verdad, Fer, lo he saludado, lo he visto alguna vez venir, sentarse por aquel lado por donde está Javi, pero no más de eso. Ahora, hermanos, ¿qué consideran ustedes que impulsa a una persona a servir a tal punto de dejar su día completo, sus fuerzas? Hoy cuando llegué, Felipe lo primero que me dijo fue, Fer, perdón, no estuve ayer, y era entendible, o sea, se fue a dormir, o sea, estaba cansadísimo. ¿Qué consideran ustedes que mueve a una persona a servir a tal punto de quedar agotado por personas que tal vez no tienen una relación? Hermanos, eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. El gozar de Cristo, el gozarnos y considerar a Cristo, comprender un poco más su gloria, nos lleva a parecernos más a Él. ¿Cómo reflejamos a Cristo si no lo conocemos? Imposible. Hermanos, si querés parecerte más a Cristo, debes considerarlo más. Estoy seguro que esta teología puede cambiar nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo disfrutás de Cristo? Hace un tiempito, hablando con un autor de un libro que vamos a leer, Cambios Profundos, Nicolás Tranchini me decía allá en Rosario que hay una diferencia entre saber y disfrutar. Yo puedo hacer diariamente mi trabajo. Yo puedo levantarme todos los días a las 6:30 de la mañana para salir a mi trabajo. Pero hermanos, qué diferente es cuando uno disfruta lo que hace. ¿Disfrutás lo que haces cotidianamente? De la misma manera, el autor de Hebreos nos muestra la superioridad
de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo entonces es superior como enviado del cielo. Cristo es superior, debemos considerar su superioridad como hombre encarnado, como hermano mayor. Cristo es superior como sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Cristo es superior en gloria, debemos mirar, observar su gloria, la gloria que hemos visto, la del unigénito del Padre. Cristo es nuestro mayor constructor, porque Él es el dueño de tu vida y de mi vida. Cristo es fiel. Por eso creemos en la seguridad en Cristo Jesús. Miren cómo termina este versículo 6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Hermanos, si sos salvo, si sois salvos, si somos parte de la casa de Dios, si hoy tenés el enorme privilegio de ser hijo de Dios, es porque el Hijo de Dios fue fiel para salvar a pecadores. El llamado que tenés en esta mañana es: no te quedes solo observando. Si ustedes me preguntan si me hubiera gustado quedarme a vivir en Bucios, habitualmente oro por un llamado a mi vida a Bucios como misionero. Amo ese lugar. De verdad, si yo recuerdo íbamos por el centro de Bucios y yo veía las iglesias y tenía un deseo terrible que algún pastor salga y diga: necesitamos a alguien para servir acá. Estoy. Me quedaba ahí, se los aseguro. Hermanos, no es solamente mirar. No es solamente observar. También debemos retener, abrazar, apretar. Debemos hacerlo nuestro. El Evangelio no debe ser solamente intelectual, hermanos. No debe entrar solamente acá, debe bajar acá. El final del versículo 6 dice: si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Miren qué terrible lo que debemos hacer, qué tremendo desafío. Debemos no solamente considerar, mirar, sino que también retener hasta el fin. Hermanos, no es algo temporal, no es algo como lo que a mí me pasó, que fui, estuve unos días ahí, observé, miré, disfruté y listo, vuelvo a lo cotidiano. No es solamente venir un domingo, cantar, gritar o saltar y luego empezar una semana nueva volviendo a mi día tras día. Es retener, es quedarse ahí. Y miren la aclaración, firme. Debemos retener con firmeza y no es en partes de nuestra vida, es hasta el fin. Ese fin nos lleva ni más ni menos que a la gloria de nuestra esperanza. Es terrible este pasaje, hermanos, es tremendo. Si considerás a Cristo, si retenés la esperanza firme, si meditas en la persona más extraordinaria que es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, quien fue fiel en su servicio, quien es más glorioso incluso que la revelación pasada en Moisés, quien ha construido una esperanza, quien es nuestro apóstol enviado del cielo,
quien es nuestro sumo sacerdote, si considerás a Cristo y retenés firme la esperanza, entonces, hermano, te espera una gloria eterna. Eso es lo que dice el texto, ni más ni menos. Hay una gloria eterna para vos. Termino con esto. Yo sé que seguramente estás diciendo, bueno, la verdad que la gloria eterna para mí está bastante lejos. Hay veces pensamos de esta manera, ¿verdad? No pensamos en el más allá hasta que un día vamos al médico y el médico dice, hay algo que encuentro en vos que no está bien. Y ahí empezamos a considerar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar conmigo? No hay mayor reflexión, no hay mayor tiempo de reflexión de una persona que en un hospital. Ahí cuando una persona está en el lecho de su muerte, empieza a meditar sobre su vida, empieza a meditar sobre su esperanza, empiezan a surgir dudas. Pero hermanos, nosotros no somos como esas personas. Nosotros, el momento en el cual lleguemos o estemos cerca de la gloria del Señor, vamos a cantar alegres. La esperanza está cerca. Cristo está cerca. Eso es lo que nos diferencia, hermanos. Por eso, como cuando dije algunos domingos atrás, el hermano Josías Grauman dijo, amén, voy a morir con esperanza. No es tristeza, no es dolor. Termino con esto. Algunos años atrás, yo era muy chico, no recuerdo mucho, pero me contaron de esto. El día que mi abuela murió, literalmente, mis primos tomaron una guitarra. Mi primo mayor, algunos lo conocieron, ahora él está en Paraguay. Tomó una guitarra y empezó a adorar a Dios. Él empezó a cantar a Dios y a dar gloria a Dios por la vida de mi abuela. ¿Saben por qué? Mi abuela era una católica apostólica romana que no había manera de entrarle, de verdad. No había manera de llegarle con el Evangelio de Cristo. Pero antes de morir, el pastor de mi tía fue a predicarle a ella. Y hermanos, nosotros estuvimos seguros. Yo era chico, pero mi familia estaba seguros. Tenían seguridad de que mi abuela estaba en la gloria de Cristo ese día. Y fue un gozo. Qué terrible, hermano, sería llegar a tu momento de muerte y que estés en un cajón y las personas estén dudando si estás en la presencia de Dios o no. Qué terrible. Qué hermoso sería que el día en que mueras las personas honren, alaben a Dios, entonen himnos diciendo, alguien más ha llegado a la gloria de nuestro Padre. Qué hermoso momento. Considera a Cristo la esperanza de gloria. Considera a Cristo. Fer, ¿querés orar?